Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto. En este caso es la audición número 100, así que tenemos mucho para celebrar y especialmente tenemos para celebrar porque vamos a estar en conversación con un querido amigo de Voces y Contextos que es el doctor Jorge Dubati. Buenos días Jorge, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado, muy, muy amable. Bueno, nosotros estamos realmente muy contentos de poder conversar con vos. Le contamos a nuestros oyentes bueno, de tu larguísima trayectoria. Jorge Dubati es doctor en Historia y Teoría del Arte, es docente universitario, es profesor de Historia del Teatro Universal, es especialista en teatro comparado, en teatro universal, en historia del teatro. Y es también, tiene el gran mérito de ser uno de los, o ser el creador de la Escuela de Espectadores, que no solamente está aquí en Buenos Aires, está en muchas ciudades de la Argentina y también en varias ciudades del mundo, ¿no es así, Jorge? Exacto, sí, sí. Digamos que la escuela nació en Buenos Aires, pero ya en el 2001 nació y ya en el 2004 estaba en México, después en Uruguay, después pasó a distintos países, España, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y la última que abrimos en Francia. Así que son muchos, muchos países ya, tal cual. Bueno, un gran mérito. Y también estás en este momento a cargo de una institución, Julio Castañino, con respecto a las artes escénicas. Exacto, es el Instituto de Artes del Espectáculo, Sí, que lleva el nombre de Castañino en sí. la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es un centro de investigación muy importante de la UBA por la cantidad de investigadores que tiene y sobre todo por los grandes especialistas en danza, cine, música, plástica, teatro, bueno, y otras disciplinas artísticas, ¿no? Claro, en la segunda parte del programa le comentamos a nuestros amigos que vamos a hablar un poco de tu tarea para impulsar la investigación científica. Vos le das el estándar de las ciencias, de las artes escénicas, y vos sé que Exacto. y que vos motivás a los estudiantes a que sean investigadores, ¿no? Exacto, Y tomar esto realmente con un espíritu científico que lo tiene. Y es extraordinario cómo vos podés explicar en qué consiste digamos, esta clasificación como ciencias de las artes escénicas y en especial del teatro. Pero bueno, exacto. Mira, vamos, sí, decime. no, nada más que es interesante esta idea de que dentro de las ciencias de la cultura o ciencias blandas, digamos, no Sí. las ciencias duras como la química, la matemática, entraría también justamente la producción de discursos sobre el arte, ¿no? Por eso hablamos de ciencias del arte o ciencias del teatro, tal cual. Así es. Así que bueno, y como te sé un apasionado, que duda cabe, del teatro, me gustaría que conversáramos con respecto a esto que significa el teatro como lugar para ver y como observatorio y mirador. Claro, tal cual, tal cual. La palabra teatro, si uno la traduce del griego, quiere decir, como muy bien decís vos, el lugar para ver, o también lo podemos traducir como mirador o como observatorio, ¿no? Es decir, que si tradujéramos la palabra el theatron o teatro, digamos, griego, en realidad diríamos que vamos al Mirador Nacional Cervantes o vamos al Mirador San Martín, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el concepto que tenían justamente los griegos con respecto al teatro, ¿no? Que era un lugar donde la gente se reunía, ¿no? Se reunía fundamentalmente los actores y los espectadores para ver aparecer algo que es lo que Aristóteles va a llamar justamente el drama, ¿no? O también lo llama la poiesis, ¿no? De donde viene la palabra poesía, ¿no? Es decir, ver aparecer algo que solamente surge en ese acontecimiento y esa institución, digamos, el teatro, es hoy uno de los tesoros culturales más maravillosos
de la humanidad, ¿no? Porque no solo se puede hacer en un teatro, digamos, en un edificio especialmente construido, sino que el teatro se puede hacer en cualquier lado, como se observa en Buenos Aires. Viste que Buenos Aires es como Sí, un gigantesco laboratorio, ¿no? de producción teatral, y hay teatro en las calles, en los bares, en los hospitales, en los geriátricos, en las escuelas, no solamente en las salas, ¿no? Por eso el teatro no sería un edificio en realidad, claro. sino el teatro es un tipo de acontecimiento, ¿no? Insisto, uno de los tesoros culturales más maravillosos de la invención humana, ¿no? Así es. Y me encanta, lo he leído en algún texto tuyo, ¿no? Cuando vos haces el comentario con respecto a tu encuentro con Pavlovsky y cómo Sí, Pavlovsky te llevó a hacer un viraje en la preparación de tu tesis doctoral. Y algo que realmente que me encantó y que comparto muy hondamente es como que el teatro es un acontecimiento existencial. exacto. Nosotros vamos al teatro no solamente a comunicarnos, digamos, por supuesto hay comunicación en el teatro, pero Pavlovsky lo que me decía, el gran Tato Pavlovsky, es que él si no hacía teatro se moría, es decir, que el teatro para él era su existencia, era su vida, que lo peor que le podía pasar era sentir que podía levantarse una mañana sin el deseo de hacer teatro, ¿no? Es decir, que el teatro estaba, según él, en relación a la existencia y a uno de los momentos en el que él se sentía más conectado con el mundo, el Sí, momento en el que actuaba, ¿no? Por eso yo también terminé de entender, gracias a él, esta idea del convivio, ¿no? El convivio que sería la reunión de cuerpo presente, ¿no? Que es lo que caracteriza al teatro. Justamente ahora nosotros con todo este tema de la cuarentena nos damos cuenta de la importancia que tiene el convivio, no solamente en el teatro, sino en la vida cotidiana, ¿no? Las reuniones en presencia física, no sé, en los colectivos, en las calles, en las confiterías, en el templo, en las canchas, ¿cómo llaman?, las clases, ¿no? Es decir, el convivio es parte fundamental de nuestra existencia. Y Pavlovsky decía, nosotros vamos al teatro no solamente a comunicarnos, sino fundamentalmente a vivir juntos en reunión, ¿no? En esa reunión tan maravillosa que hoy extrañamos tanto porque hoy está restringida por el coronavirus, ¿no? Por la pandemia. claro, y yo pienso y siento, ¿no? Que ir al teatro es una experiencia que no solamente transcurre o le ocurre a los actores, sino también a los espectadores. Me imagino que los actores deben afirmar que cada función de teatro es distinta y que uno también sale transformado, ¿no? Porque hay bueno, una especie de comunicación o de comunión que no se parece a ninguna otra de las artes escénicas. Exacto, mira, ahí me gusta mucho distinguir, y esto es algo que se ve mucho ahora con la cuarentena, lo que yo llamo el convivio en oposición al tecnovivio, ¿no? Sí, El convivio tiene que ver con el encuentro territorial en proximidad y en presencia física, ¿no? Por ejemplo, las reuniones con los amigos para tomar mate o no sé, juntarse en un casamiento para una fiesta, ¿no? Digamos, todas las prácticas de reunión de cuerpo presente. En cambio, le llamamos tecnovivio a la existencia, a la conexión existencial, pero mediada por las máquinas que permiten la sustracción del cuerpo presente. Es decir, es una presencia de tipo telemática, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos, los televisores, las computadoras, todo lo que serían las redes digitales, las redes ópticas, digamos, las conexiones satelitales, ¿no? Proponen otro tipo de experiencia, ni mejor ni peor, ¿no? O sea, yo creo que distinta. sería un gran error, claro, es distinto, tal cual, sería un gran error primero decir que el convivio y el tecnovivio son lo mismo, porque no son lo mismo. Es decir,
como vos decías muy bien antes, son experiencias diferentes. El segundo error sería pensar en River y Boca, ¿no? Es decir, Ujú. el convivio es River y el tecnovivio es Boca y a ver quién gana de los dos. En realidad conviven y tenemos que poder disfrutar de esas dos formas de experiencias distintas. Y el tercer gran error para mí sería una mirada evolucionista, ¿no? Como si dijéramos, el convivio es el pasado y el Claro, tecnovivio es el futuro, ¿no? Como el convivio es el mono y el tecnovivio es el Homo sapiens. Eso sería el peor disparate todavía, porque realmente pensar en la desaparición del teatro sería pensar en la pérdida de uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad. E insisto en esto, es decir, cualquier persona que diga, bueno, el teatro murió o está destinado a sí, morir o qué sí, sé sí. yo, se equivoca tremendamente porque el teatro no solo está muy vivo, muy, muy vivo, sino que por sus características está muy a la mano de la gente, ¿no? Yo podría hacer teatro corriendo los muebles acá En en tu el living de casa, mi casa. claro, ¿Viste? En Buenos Aires es muy común eso, que sí. la gente hace teatro en un garage, en un altillo, en el comedor, digamos. El teatro en ese sentido se lleva muy bien con lo que podríamos llamar la factibilidad, ¿no? Para hacer una película implica cámaras, edición, mucho dinero. En cambio, el teatro, si uno tiene deseo de hacerlo, lo puede concretar. Es lo que aprendimos con el teatro independiente, ¿no? En la Claro. Argentina. Y el maestro Mauricio Cartún dice que el teatro es el humus de la cultura. Exacto, exacto. Esa frase a mí me partió el alma, me parece tan genial esa frase porque lo que él dice es que el teatro propone un tiempo muy distinto al tiempo tecnovivial, ¿no? Que él opone, por ejemplo, esta cosa de las páginas que uno abre Sí, en el hipertexto, en la sí, computadora tras de otra, ¿no? Y con un ritmo muy ansioso, como quien dice, y dice que por el contrario el teatro te obliga a un placer lento, ¿no? A meterte en otro tiempo, ¿no? Justamente un tiempo que permite comparar al teatro con la jardinería. Viste que uno no exactamente. puede, Sí, no sí. podemos acelerar el sueño, no podés dormir rápido, Dormir ni tampoco apurado. podés, claro, no podés acelerar el sueño, ni tampoco podés acelerar, por ejemplo, el crecimiento de una planta, ¿no? Entonces, bellísimamente él dice que ir al teatro es como trabajar la tierra, ¿no? Es decir, como hundir las manos en la tierra. Recordemos que Cartoon es un gran jardinero, ¿no? Sí, Es un tipo que sabe mucho de jardinería. En su casa tiene un jardín hermosísimo en el balcón y sí. además, bueno, una casa muy bonita en Cariló con un jardín muy bello también. Así que el tipo sabe tanto de teatro como de trabajar la tierra, ¿no? Claro, porque es necesario el tiempo y la observación. Y creo que en alguno de tus textos he leído que vos haces referencia a que el teatro es el arte del tiempo. Y también habría como una Exacto, condición áurica al estilo de Benjamin con respecto al teatro. exacto, exacto, porque en realidad cuando uno mira a un actor, está viendo a una persona vivir. Es decir, que parte del espectáculo es la observación de la vida, digamos, ¿no? De la observación de la vida misma. Es decir, eh, cuando uno mira una película, lo que ve es un signo que ha sustituido al cuerpo del actor, ¿no? En cambio, cuando vos vas a ver, por ejemplo, a Alfredo Alcón hacer un espectáculo, vos lo estás viendo vivir a él y al mismo tiempo Vos te estás también. viendo vivir a vos, Ah, claro. vos, sí. Y en ese sentido, el teatro forma parte de lo que llamamos la experiencia de la cultura viviente, ¿no? En oposición a la cultura cristalizada, la cultura enlatada, digamos, la cultura in vitro, ¿no? Como la llama McLuhan, que sería la cultura del libro, la cultura de la película, de la radio, de la televisión.
digamos, el teatro no se puede enlatar, ¿no? Por eso nunca llega a nivel de industria, ¿no? Siempre es artesanía, ¿no? Porque Claro, no se puede vender en serie como podría ser una película o un programa de televisión. claro, es cierto. Jorge, ¿y por qué no le comentás a nuestros queridos oyentes un concepto que es muy, muy, muy interesante, que yo lo he escuchado en alguna de tus clases con respecto al teatro liminal? Es un concepto, Ah, me parece que ayuda mucho a amplificar nuestra noción de qué es el teatro. mira, nosotros tuvimos a principios del siglo pasado, del siglo XX, tuvimos todo el movimiento de las vanguardias, ¿no? El surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, y estos muchachos brillantes, ¿no? André Breton, Antonin Artaud, Marinetti, hicieron estallar todas las artes por el aire, ¿no? Sí, Entonces nosotros ya no podemos pensar el teatro como lo pensábamos antes de las vanguardias. Y por eso apareció este concepto que proponemos de teatro liminal, que sería la posibilidad de reconocer como prácticas teatrales no solamente el teatro, comillas, tradicional, ¿no? Suponete una obra de Shakespeare dirigida por Agustín Aleso, con actores en el San Martín, sino también otras formas de teatralidad liminal, que son muchísimas, porque tenemos desde el teatro para bebés, el teatro de sombras, el teatro de títeres, el teatro de los narradores orales, la danza teatro, digamos, entre otras formas, el cabaret, el café concert, el stand-up, todo lo que son los recreacionistas, ¿viste? Estos locos que se disfrazan y recrean, no sé, la Edad Media o el salón ¿cómo se llama?, de Madame Pompadour, ¿no? Es decir, sí. hay hay algo maravilloso de reconocimiento de formas teatrales que antes no veíamos como teatro y que por suerte hoy están siendo disfrutadas y consideradas como teatro, ¿no? Un ejemplo muy interesante, los payadores, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. O los raperos, ¿no? Es decir, ciertas formas de teatro musical que antes pensábamos que eran música, no tenían nada que ver con el teatro, pero sí tienen que ver con el teatro fundamentalmente por el convivio, ¿no? Por la reunión de cuerpo presente, y por la producción, digamos, de estructuras con el cuerpo y por la expectación. Claro. Y yo pensaba, cuando te escuchaba hablar de esto, pensaba en otros encuentros que no tienen que ver con lo artístico. Pienso, por ejemplo, en encuentros litúrgicos, en ceremonias, Claro, que exacto. también hay una reunión y también hay, creo yo, como una especie, entre comillas, de escenario, ¿no? El altar es como un escenario también, Claro, donde allí exacto. se produce, se genera también un drama, ¿no? Mira, cuando uno va a los orígenes del teatro, el teatro, tenemos tres grandes hipótesis, ¿no?, de origen del teatro. Uno sería la danza, o sea, el teatro habría nacido en el bailarín. Otro sería el rito, ¿no? La famosa tesis de Aristóteles, ¿no?, que dice que Sí. la tragedia viene del ditirambo, ¿no? El ditirambo era una de las, digamos, de los ritos dionisíacos, ¿no? Y la otra tesis es que viene de los narradores orales, ¿no? De los poetas como Homero. Fíjate que en los tres casos, el narrador oral, el bailarín digamos, el sacerdote o los oficiantes del rito, en los tres casos el teatro nace como teatro liminal, ¿no? Claro, Y si nos vamos a la Edad Media, por ejemplo, uno de los orígenes del teatro es en la misa, claro, lo que se llaman los tropos, ¿no? Que todavía hoy lo podemos ver cuando, por ejemplo, se hace el misterio de Elche en Alicante, en la ciudad de Elche, sí, donde, donde se encontró la famosa dama de Elche. Bueno, hay una fiesta que es increíble, quizás en el mes de agosto, se puede ver en internet si alguno quiere verla, que es lo que llamaríamos un drama litúrgico, ¿no? O sea, un cruce entre el rito
y el teatro, ¿no? Es una representación sobre la muerte y el ascenso de la Virgen María, que tiene una belleza tan grande y justamente el que representa teatralmente a la Virgen María es un niño, ¿no? Ah, Un ah, niño es el que representa a la Virgen, no, no lo puede representar ni una mujer, ni una niña, ni un varón adulto, ¿no? Entonces, hay, digamos, creo yo que estas formas liminales hoy se disfrutan mucho, especialmente en el teatro contemporáneo también, ¿no? Y nos exigen como espectadores, como diría mi mamá, abrir el paladar, ¿no? Es decir, ajá. disfrutar de experiencias que antes uno decía, no, esto no es teatro. Bueno, hoy nosotros decimos sí, es un tipo de teatro con características, digamos, no tradicionales, no convencionales, pero es teatro. Así es. Jorge, llegados a este punto, ¿te gustaría escuchar algún tema musical? ¿Cómo no? Un placer, un placer. Bueno, y después continuamos conversando.